Me llamo Aurelia Cano Delgado, tengo 81 años, una espalda encorvada por los años, y un corazón que aún guarda cicatrices que nadie ve. Nací en abril de 1944, en un rancho escondido entre los cerros de Zacatecas, donde el viento silba secretos que nadie se atreve a contar. Fui la segunda hija de una familia numerosa, aunque decir familia suena bonito. En mi caso, sería más justo decir manada. Desde muy niña aprendí que en algunas casas el silencio es más fuerte que cualquier grito, y que hay miradas que pueden doler más que un golpe. Crecí rodeada de varones, casi todos mayores que yo, y una madre que se consumía lentamente entre fogones y obediencias. Mi padre, bueno, mi padre era ese tipo de hombres que impone respeto antes de abrir la boca. Nadie lo cuestionaba, nadie lo miraba a los ojos por más de 2 segundos. Y si alguien se atrevía, le iba mal, muy mal. Recuerdo que la primera vez que sentí miedo verdadero tenía apenas 7 años. Fue una tarde sin viento, cuando hasta las gallinas parecían guardar silencio. Mi madre me llamó a la cocina, con esa voz quebrada que usaba cuando las cosas no estaban bien. Aurelia, de hoy en adelante, vas a aprender a obedecer sin preguntar. No entendí del todo a qué se refería, pero el temblor en sus manos me dijo que no era algo bueno. Con el tiempo comprendí que, en esa casa, las niñas no eran hijas, éramos propiedad, éramos parte del inventario, como los bueyes, como los costales de maíz. Y si uno de los varones decidía que le correspondía algo nuestro, nadie decía nada, nadie intervenía, ni siquiera mamá. Pasé mi infancia esquivando pasillos, evitando sombras, tragándome el llanto para que no se notara el temblor en mi voz. Aprendí a andar con los hombros pegados a la pared y la mirada baja, como quien no quiere molestar ni ser notada, y aún así, me notaban. La gente del pueblo nos envidiaba. Decían que teníamos una familia bendecida, que mis hermanos eran trabajadores, que papá era un hombre recto y respetado, pero nadie imaginaba el precio que se pagaba dentro de esas paredes. Nadie se atrevía a preguntar por qué mi voz se quebraba cuando alguien decía la palabra hogar. Hoy, después de tantos años, decidí hablar, no por mí, sino por todas las niñas que siguen creciendo en casas donde el miedo tiene nombre y apellidos. No para buscar lástima, sino para mostrar que sí se puede salir del pozo, aunque una parte del alma se quede allí para siempre. Y tú, que estás viendo este video, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte de Latinoamérica me estás escuchando? ¿Cuál es tu nombre? Quiero saber quiénes están allí, compartiendo este pedazo de memoria con una vieja que por fin aprendió a alzar la voz. Y si esta historia comienza a tocarte el corazón, te pido que le des me gusta y te suscribas al canal Memorias de las Abuelas. No sabes lo mucho que eso significa para mí, porque no solo estoy contando una historia, estoy recuperando mi dignidad, palabra por palabra. Nunca supe con certeza cuándo comenzó todo, pero sí recuerdo con exactitud el momento en que entendí que mi voz no valía nada en esa casa. Fue un domingo por la tarde. Yo tenía 9 años. El sol se metía entre los árboles, tiñendo de naranja los muros del corral. Mamá me mandó a llevarle agua fresca a mi hermano Isauro, el mayor. Tenía 17, y era el orgullo de papá, fuerte, reservado y con esa mirada que todos evitaban. Cuando le tendí el jarro, me lo arrebató sin agradecer. Me miró con esos ojos vacíos y dijo algo que se me quedó marcado para siempre: en esta casa, tú no mandas, tú sirves. Ese día no entendí del todo lo que significaban esas palabras, pero las fui comprendiendo con los años, a golpes, a desilusiones, a silencios. En esa familia, el valor de una mujer se medía por su obediencia, no por lo que pensaba, no por lo que soñaba, y mucho menos por lo que sentía. Mis hermanos tenían derecho a todo, a descansar, a comer primero, a equivocarse sin consecuencias. Yo, en cambio, tenía derecho a nada, ni siquiera a preguntar. Si algo no me gustaba, me decían: cállate, no seas ingrata. Si algo me dolía, me respondían: así es la vida de las mujeres, acostúmbrate. Y mamá, ¡ay, mamá! Recuerdo siempre con la vista clavada en el suelo, moviéndose entre la cocina, el lavadero y el gallinero, como un fantasma sin voz. Nunca levantó la voz para defenderme, nunca me abrazó después de un regaño, nunca dijo esto no está bien.
Solo repetía lo que a ella también le habían dicho, más vale aguantar que dar de qué hablar. Yo crecí con la falsa idea de que el amor era eso, aguantar, callar, adaptarse, ser buena aunque por dentro te estés rompiendo. Fui una niña, con mirada de anciana, de esas que ya no esperan nada bueno de nadie. El tiempo pasaba y con cada año me sentía más atrapada en esa hacienda que parecía una prisión con paredes de adobe y reglas de hierro. No había ventanas abiertas para mí, no había juegos, ni risas, ni amigas, solo trabajo, órdenes y miradas que me pesaban en la espalda. Pero, ¿saben qué es lo más triste? Que lo acepté, que me convencí de que esa era la vida que me tocaba, que no merecía otra cosa, que nacer mujer en esa casa era una sentencia que nadie podía revocar. ¿Y tú? ¿Qué me escuchas? ¿Alguna vez sentiste que te callaron tanto que empezaste a creer que tu silencio era lo único que tenías? Cuéntame en los comentarios. No sabes cuánto me ayudan sus palabras. Y si esta historia está tocando algo en ti, por favor, suscríbete. Dale me gusta. No lo hago por vanidad, sino porque al saber que alguien escucha, siento que por fin esa niña que fui no está sola. A los 10 años ya sabía amasar tortillas, cortar gallinas, lavar ropa a mano y fregar los pisos de cemento, hasta dejar la espalda partida, no porque alguien me enseñara con cariño, sino porque no tenía opción. Aprendí observando a mamá y obedeciendo a mis tías, esas mujeres secas y sin ternura que llegaban a la casa como soldados del deber, siempre con la lengua afilada y el ceño fruncido. Las niñas que se sientan a descansar se vuelven flojas. Las mujeres que hablan mucho terminan solas. Más vale callar que provocar. Eran frases que me tragaba con los frijoles y el agua de Jamaica. Se me iban quedando en la piel como tatuajes invisibles, moldeándome los huesos y los pensamientos. Y así, poquito a poco, me fui desapareciendo. Yo no era una niña mala, ni respondona. Era calladita, trabajadora, con el cabello siempre recogido y los sueños metidos bajo el delantal. Pero en esa casa, incluso ser buena era motivo de sospecha. Si eras muy callada, escondías algo. Si eras muy obediente, querías quedar bien. Si reías, eras coqueta. Si llorabas, eras débil. Y lo peor no era lo que decían, era cómo me miraban. Las miradas pesan, te lo juro. Hay ojos que te recorren como si fueras propiedad ajena, como si estuvieran calculando cuánto vales. ¿Qué tanto puedes soportar? Yo los sentía, los ojos de mis hermanos mayores, los de los primos que venían de visita y se quedaban semanas enteras para ayudar en el campo, los de mi padre, cuando creía que yo no lo notaba. Todos lanzaban esas miradas que no tocan, pero ensucian. Y mamá fingía no ver. Recuerdo una noche que no se me olvida. Yo tenía 11 años. Me desperté al sentir que alguien empujaba la puerta de mi cuarto. No entraron, solo se asomaron. Una silueta grande, un susurro que no entendí. El corazón me latía como tambor. Me escondí bajo las cobijas y recé. Recé como me había enseñado la catequista del pueblo. Al día siguiente, nadie dijo nada, pero el cerrojo de mi puerta desapareció, y desde entonces, nunca volví a dormir tranquila. Empecé a cerrar los ojos con una silla atrancada, a dormir con la ropa puesta, a fingir que roncaba, como si ser invisible fuera mi única defensa, y lo fue, durante años. ¿Y tú, alguna vez fingiste dormir para no enfrentar algo que te daba miedo? ¿Alguna vez callaste algo porque sabías que nadie te iba a creer? Déjame tu historia en los comentarios. Aquí no juzgamos, aquí abrazamos, porque estas memorias de las abuelas no son solo mías, son tuyas también. Conforme crecí, mi cuerpo empezó a cambiar, y con él cambió también la forma en que me miraban. Ya no era solo la niña callada de los quehaceres, ahora era la muchachita, la flor de la casa, como decían algunos de mis tíos, con una sonrisa torcida que me helaba los huesos. Pero para mí, no había nada bonito en crecer. Al contrario, era como caminar sobre brasas, sabiendo que cualquier paso en falso podía incendiarlo todo. A los 13, ya me hablaban como si fuera una mujer, no para respetarme, sino para advertirme. Cuidado con cómo caminas, Aurelia, no mires tanto a los hombres, te van a malinterpretar. Una muchacha decente no se sienta con las piernas abiertas. Cada comentario era una acusación disfrazada de consejo, y cada día sentía, más que mi cuerpo era una jaula,
no una casa. Papá comenzó a poner reglas más estrictas. Ya no podía salir sola ni al pozo, ni siquiera al gallinero. Es por tu bien, decía, mientras me apuntaba con ese dedo seco que parecía una vara de castigo. Las mujeres son como los cántaros de barro, bonitos por fuera, pero frágiles por dentro, y si se quiebran, ya no sirven para nada. Mamá seguía en su mundo, hacía lo que le tocaba y callaba lo que le dolía. A veces la veía llorar en silencio, mientras lavaba los pañales de mi hermana menor o removía el frijol hervido. Yo quería acercarme, decirle algo, abrazarla tal vez, pero entre ella y yo había un muro invisible, hecho de generaciones enteras de mujeres rotas. Y yo no tenía las palabras para romperlo. Fue alrededor de esa edad que empecé a tener pensamientos que me daban miedo. Pensaba en irme, en huir por la sierra, esconderme en algún rancho abandonado, cambiarme el nombre y empezar de nuevo. Pero, ¿cómo se escapa una niña sin dinero, sin educación, sin nadie afuera que la espere? Entonces me encerré aún más, en mi mente, en mis silencios, en mis costuras. Bordaba pañuelos con frases que me inventaba, frases que nadie leería. No soy lo que ven, mi cuerpo no es suyo. Algún día, sabré gritar. ¿Y tú? Si alguna vez tuviste pensamientos de escape, si alguna vez soñaste con una vida distinta mientras hacías tortillas o barrías el patio, quiero que sepas que no estás sola. Aquí puedes contarlo, aquí te creemos. Déjame un comentario, suscríbete si sientes que esta historia también es la tuya, porque quizás, juntas, podamos terminar de bordar ese pañuelo que nunca se atrevió a terminar mamá. El día que cumplí 14 años nadie lo mencionó. No hubo pastel, ni canción, ni abrazo. Solo fue un día más en el calendario de la hacienda, otro amanecer con olor a leña y tortillas quemadas. Me levanté antes del sol, como siempre, con los pies descalzos y las manos partidas por el jabón de tierra. Pero por dentro, algo se quebró. Era como si mi alma supiera que ese cumpleaños marcaba un antes y un después, porque ya no era niña, pero tampoco me sentía mujer. Era algo a medio camino, atrapada en un cuerpo que empezaba a ser visto, con deseo, pero que aún necesitaba protección. Y en mi casa, el deseo y el poder iban siempre del mismo brazo. Ese día, Isauro, el mayor de mis hermanos, me dejó una flor marchita sobre mi almohada, una flor sin tarjeta, sin palabras, solo la flor. Cuando la vi, sentí miedo, no ternura, no alegría, miedo, porque en esa casa, hasta los gestos más pequeños estaban cargados de mensajes ocultos. Y esa flor no era un regalo, era una advertencia. Esa misma tarde, mamá me llamó a la cocina, no me miró a los ojos. Solo me habló mientras cortaba jitomate como si hablara del clima. Aurelia, a tu edad, una ya debe saber lo que conviene. No provoques, no contradigas, no respondas. ¿Por qué aquí? La mujer que incomoda, paga el precio. Yo quise preguntar a qué se refería, pero el nudo en mi garganta no me dejó. Sentí que mi voz se hundía en el fondo del estómago, como esas piedras que uno lanza al pozo y nunca oye caer. Y lo entendí, no con palabras, sino con la mirada baja de mi madre. Ella sabía, ella también había vivido lo mismo, tal vez no con los mismos rostros, pero con la misma sombra sobre él. Corazón, esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la esquina de mi cama, mirando por la ventana el cielo sin luna, preguntándome si allá afuera habría una niña como yo, temblando igual, rezando igual, esperando que algo, lo que fuera, cambiara. ¿Y tú, alguna vez sentiste que el mundo entero sabía lo que te estaba pasando y aún así nadie decía nada? ¿Alguna vez recibiste una flor que parecía un regalo, pero era un veneno disfrazado? Déjamelo en los comentarios, porque cuando una mujer se atreve a hablar, muchas otras encuentran el valor para hacerlo también. Si estás aquí, si sigues escuchando esta historia, gracias. Me haces sentir menos sola. Había algo en esa casa que no se veía, pero se sentía. Era como una niebla espesa que se metía por las rendijas, que respirabas con cada bocado y te dormía las emociones sin que lo notaras. Uno aprendía a vivir con eso, como quien se acostumbra al olor de una habitación cerrada. Pero un día se vuelve insoportable. Yo comencé a notar cosas, pequeñas, casi invisibles, pero ahí estaban. Cómo mamá se tensaba cuando
Papá levantaba la voz, como los hermanos se callaban cuando pasaba algo que no se debía hablar, como las risas se apagaban apenas el hombre de la casa entraba al comedor. Y sobre todo, empecé a darme cuenta de que nadie me veía como niña. Ya no, yo era la mujercita, la que ya sabe, la que debe aprender a portarse. Aprender, siempre esa palabra, como si ser mujer fuera una asignatura obligatoria, un molde al que había que entrar a la fuerza, aunque doliera. Empezaron a poner tareas distintas, ya no solo lavar o barrer, ahora debía servir la mesa a los hombres, llevarles agua cuando regresaban del campo, encargarme de sus camisas sudadas, para que vayas sabiendo cómo atender a un varón, decía mamá, sin levantar la vista del metate, y yo obedecía, porque en esa casa, desobedecer era como abrir la puerta del infierno con la mano, pero cada vez que servía un plato, sentía los ojos de alguno de ellos sobre mí, no como se mira a una hermana, no como se mira a una hija, se sentía sucio, como si cada cucharada que ponía fuera una prueba, como si estuvieran esperando a que yo cometiera un error, para hacerme pagar. Una tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero, escuché a dos de mis primos hablar bajito, riéndose. No dijeron mi nombre, pero mencionaron la flor que dejó Isauro, y luego una frase que me dio náuseas. Ya, va siendo hora de que esa flor se use. Me quedé helada, con las pinzas en la mano y las piernas flojas. Quise correr, quise gritar, pero lo único que hice fue terminar de colgar la ropa, porque así funcionaba el miedo. Te paraliza, te encierra, te convierte en tu propia celda. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en el suelo de mi cuarto y lloré por dentro, porque ni eso podía hacer en voz alta. En esa casa, hasta el llanto debía ser silencioso. ¿Y tú, que estás del otro lado de esta pantalla, alguna vez sentiste que te estaban preparando para algo que no pediste? ¿Alguna vez supiste que te miraban como objeto y no como persona? Si es así, escríbelo. No tienes que dar detalles. Solo di, yo también lo sentí. Te leo, te creo. Gracias por seguir aquí, por escuchar esta memoria que aún me cuesta decir. Pasaron los días, como suelen pasar en las casas donde el tiempo se mide con obediencia, sin pausas, sin festejos, sin preguntas. Pero dentro de mí algo ya no era igual, algo se había despertado, no era rabia todavía, era una semilla, una duda, una pregunta que comenzaba a repetirse cada mañana mientras me trenzaba el cabello frente al espejo de marco despintado. Y, si esto no es normal, porque crecí creyendo que era, que el miedo era parte del deber, que las mujeres que se rebelaban terminaban solas y maldecidas, que las que hablaban demasiado eran echadas de la casa o encerradas en el hospital viejo del pueblo, el que olía a formol y gritos dormidos. Pero esa semilla de duda empezó a hacer ruido. Un día escuché a la comadre del otro lado del río decirle a mamá que su hija estaba estudiando enfermería en la capital. Mi Lucecita ya sabe defenderse, dijo orgullosa, y mamá solo bajó la mirada, pero yo me aferré a esa frase como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. ¿Y si yo también pudiera defenderme? ¿Y si mi vida no tenía que ser así para siempre? Esa noche, me senté en la cama y comencé a escribir en un cuaderno viejo que encontré entre las cosas del cuarto de herramientas. No escribí nombres, solo frases, sentimientos, secretos. Hoy sentí que no soy invisible. Creo que tengo derecho a algo más que miedo. Algún día, me iré. Ese cuaderno se convirtió en mi escondite, mi pequeño rincón de libertad. Lo guardaba entre los dobles del colchón, bajo las cobijas, como si fuera oro. Nadie podía saber qué estaba pensando por mi cuenta, qué estaba soñando, porque en esa casa, soñar también era peligroso, y las mujeres que soñaban eran vistas con sospecha. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el arroyo, Carlina, la hija del vaquero, se me acercó. Tenía más o menos mi edad, pelo rebelde, risa rápida. Me preguntó si me gustaban los libros. Yo bajé la vista y no supe qué decir. Nadie me lo había preguntado nunca. Mi abuela me enseñó a leer. Me dijo, y desde entonces, ya nadie puede encerrarme en una sola idea. Y fue como si me abrieran una ventana. Esa noche, mientras todos dormían, volví a escribir. Si aprendo a leer, puedo aprender a vivir. Y si aprendo a vivir, tal vez un día pueda aprender a ser libre. ¿Y tú, recuerdas cuál fue la primera vez que pensaste que merecías algo distinto?
¿Cuál fue esa pequeña chispa que te hizo cuestionarlo todo? Cuéntamelo en los comentarios. Aquí, cada testimonio es un faro. Si estás sintiendo lo que yo sentí, suscríbete, déjame un me gusta y quédate, porque esto apenas comienza, porque hay luz incluso en los rincones más oscuros de la memoria. Con el tiempo, aprendí a moverme en esa casa como se mueven los animales heridos, con sigilo, con intuición, con un oído atento al más mínimo crujido del piso. Ya sabía cuando un silencio era peligroso y cuando una carcajada escondía veneno. Sabía qué caminos evitar y qué puertas nunca abrir. Aprendí a leer los rostros, las sombras en los ojos de mis hermanos, la rigidez en la espalda de mi madre, la falsa cordialidad de los primos que venían de visita. Y así, entre pasillos largos y miradas que no se nombraban, fui sobreviviendo. Tenía 15 años cuando ocurrió lo que cambió todo. No fue un golpe, no fue un grito, fue una pregunta, una simple pregunta que nadie se había atrevido a hacerme nunca. Fue Carlina. Otra vez. Me la encontré en el mercado, junto al puesto de hierbas. Me miró de frente, sin miedo, y me dijo: ¿Tú eres feliz, Aurelia? Me paralicé, me reí nerviosa. ¿Feliz? ¿Qué era eso? En mi casa, nadie hablaba de felicidad. Se hablaba de deber, de honra, de vergüenza, de castigo, pero nunca de felicidad. No supe qué responderle, pero esa pregunta me siguió durante días. Me perseguía mientras lavaba, mientras barría, mientras cocinaba, me arañaba por dentro. Y entonces, lo entendí, yo no era feliz. Nunca lo había sido. Y lo peor, es que me estaba acostumbrando a no serlo. Ese descubrimiento me dolió más que cualquier otra cosa, porque hasta entonces, creía que el dolor era parte del paquete, pero ya no podía seguir negándolo. Vivía en una casa donde ser mujer era una condena, donde las decisiones ya estaban tomadas antes de que naciéramos, donde la obediencia era la única forma de sobrevivir. Y, aún así, esa semilla que había brotado en mi interior seguía creciendo. Ya no quería solo sobrevivir, quería respirar, quería elegir, quería vivir sin miedo. Así fue como empecé a esconder monedas en una caja de madera que guardaba bajo el altar de la Virgen, moneditas que me daban por ayudar en las cosechas, o que encontraba entre los rincones. No era mucho, pero era algo, una promesa, un plan. No sabía a dónde iría, no sabía cómo, pero lo tenía claro: un día me iría de esa casa, no me enterraría allí como mamá, no repetiría la historia, no sería una sombra más entre sus paredes. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu destino estaba escrito por otros? ¿Alguna vez tuviste miedo de romper ese guión, pero lo hiciste de todas formas? Cuéntamelo abajo, yo te leo con el alma abierta. Gracias por seguir aquí, gracias por acompañar a esta voz temblorosa que por fin se atrevió a recordar. La primera vez que pensé en escapar de verdad fue una noche de julio. El calor era insoportable, pero no era el sudor lo que me ahogaba, era el peso de saber que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Papá había anunciado durante la cena que mi primo Heriberto vendría a quedarse por unos meses. Heriberto, ese nombre me revolvió el estómago. Lo recordaba bien, era el que me pellizcaba las piernas cuando nadie veía, el que me decía cosas al oído en las reuniones familiares, el que se reía de mi incomodidad como si fuera un juego. Ya está en edad de casarse, dijo papá, cortando carne con lentitud, y necesita aprender cómo se mantiene una mujer. Que vea cómo se comporta una señorita decente como tú, Aurelia. Mi tenedor cayó sobre el plato, pero nadie dijo nada, ni siquiera mamá. Solo siguió comiendo, en silencio, con los ojos clavados en la mesa, como si esa frase no hubiera significado nada. Pero para mí, lo significó todo. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana, mirando la sierra recortada contra el cielo oscuro, y pensé: si no me voy ahora, ya no me voy nunca. Sentí el corazón golpearme en el pecho como un tambor desesperado. Me imaginé corriendo entre los maizales, cruzando el arroyo, escondiéndome en la bodega del pueblo hasta que saliera el camión de madrugada. Pero después pensé en mamá, en mis hermanas menores, en lo que podría pasar si yo me iba sin más, si Heriberto se quedaba sin señorita decente que le sirviera la cena, y me sentí atada, no por cuerdas, sino por culpas, por miedos,
por el chantaje emocional de una familia que te enseña a cargar con todo menos con tu libertad. Fue entonces cuando recordé algo que Carlina me había dicho semanas antes, mientras caminábamos por el camino viejo de la capilla. A veces, no se puede huir, pero sí se puede resistir desde dentro. Y esa idea me dio un nuevo tipo de fuerza. Si no podía salir, entonces iba a comenzar a resistir desde adentro, en silencio, como las raíces de un árbol que nadie ve, pero que siguen creciendo, rompiendo la tierra desde abajo. Guardé el cuaderno en mi ropa interior esa noche, abrí una página nueva y escribí, y tal vez no escape hoy, pero un día, mi historia, no será esta, y nadie me podrá callar. ¿Y tú? ¿Has sentido que tu cuerpo quiere correr, pero tu corazón aún tiene cadenas? ¿Has sentido que tu historia merece cambiar, aunque todavía no sepas cómo? Déjame tu señal en los comentarios. Aunque sea una palabra, aunque sea un emoji, quiero saber que estás ahí. Heriberto llegó un jueves por la tarde, envuelto en polvo y arrogancia. Venía montado en una camioneta vieja, con sombrero ladeado y una sonrisa que no me gustaba desde niña. Cuando bajó, papá lo abrazó como a un hijo pródigo. Mamá apenas asintió con la cabeza. Yo me escondí detrás de la cortina del corredor, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Mira nomás a la Aurelia, ya está hecha toda una mujer. Esas fueron sus primeras palabras, en voz alta, frente a todos, y nadie dijo nada. Yo apreté los dientes, me obligué a no temblar, a no mostrar miedo, porque eso era lo que ellos solían, el temblor, la duda, y yo ya no iba a dejar que me vieran débil. Durante los días que siguieron, Heriberto empezó a rondarme como un perro hambriento. Se sentaba cerca durante las comidas, buscaba excusas para cruzarse conmigo en el patio, me ofrecía cargar las cubetas, pero solo para tocarme la mano por accidente. Yo respondía con silencio, con distancia, con la mirada clavada en el suelo. Sí, pero con la mente trabajando sin parar, porque cada gesto suyo era una advertencia, y cada silencio de papá, una traición. Una tarde me pidió que le llevara agua al establo. Su voz sonaba amable, casi educada, pero había algo detrás, algo turbio. Solo quiero platicar contigo, mujer. ¿Qué daño hay en eso? Y ahí, justo en ese momento, me di cuenta de que había cruzado una línea, porque ya no era solo una mirada o un comentario, era una orden disfrazada de favor. Le dije que no, con voz temblorosa, pero firme. No puedo, estoy ayudando a mamá. Y sin decir más, me di la vuelta. Lo dejé parado ahí, con la cara descompuesta. Su sonrisa se borró por primera vez. Y lo supe, había encendido una mecha. Esa noche lo escribí en mi cuaderno, dije no. Y aunque él no lo entienda, aunque nadie lo defienda, yo sí, yo me defiendo. Fue un pequeño acto, un gesto que a otros les parecería mínimo, pero para mí, fue un terremoto, una grieta en la muralla, la primera vez que me escuché a mí misma decir basta. ¿Y tú? ¿Qué estás aquí conmigo? ¿Recuerdas cuál fue la primera vez que te defendiste, aunque nadie más lo hiciera por ti? La primera vez que dijiste no, y te tembló el alma entera. Cuéntamelo, aquí tus palabras son tesoros, aquí nadie te juzga. Después de aquel no, el ambiente en la casa cambió, no de forma ruidosa, no con gritos ni regaños, sino con silencios más largos y miradas más pesadas, como si mi simple negativa hubiera roto un pacto invisible que nadie se atrevía a mencionar. Papá no dijo nada, pero dejó de mirarme igual, me saludaba sin tocarme, me daba órdenes sin mirarme, como si yo fuera una figura incómoda, una grieta en su castillo de disciplina y control. Y Heriberto no volvió a hablarme, pero su presencia se volvió más oscura, más tensa. Lo sentía acechando en los pasillos. Escuchaba sus botas detrás de mí, sus carcajadas forzadas con mis hermanos, sus murmullos cada vez que yo entraba a una habitación. La casa entera se volvió un campo minado, pero yo ya no era la misma. Empecé a caminar con la espalda más recta, a ocupar mi lugar en la mesa sin pedir permiso, a mirar al frente cuando alguien me hablaba. Era una rebelión silenciosa, sí, pero mía, y cada noche, en mi cuaderno, anotaba los días sin ceder, las pequeñas victorias que para otros no eran nada, pero que para mí eran todo. Hoy pasé junto a él y no bajé la cabeza. Hoy me miré en el espejo y no me sentí sucia. Hoy entendí que el valor no se hereda,
se construye. Fue en uno de esos días que Carlina volvió a buscarme. Me alcanzó cuando yo regresaba del arroyo con los baldes llenos y me dijo algo que me hizo detener el paso. Aurelia, sabes que no estás sola, ¿verdad? Me le quedé viendo sin saber qué responder. Yo también tuve que aprender a decir no, y no fue fácil, pero se puede. Sus palabras me cayeron como agua fresca en medio del desierto, porque hasta ese momento pensaba que resistir era algo que una tenía que hacer en silencio, sin testigos, sin aliadas, pero no estaba sola. ¿Y tú? ¿Qué me estás escuchando? Quiero que lo sepas también, no estás sola, aunque todos te hagan creer que sí, aunque te callen, aunque te aíslen, siempre hay alguien más que está sintiendo lo mismo que tú. Y aquí, en esta comunidad, nos tenemos. Déjame tu palabra de resistencia en los comentarios. La tuya, la que te salvó, la que aún te sostiene. Con Carlina comenzamos a vernos a escondidas, no para hacer nada malo, como dirían los de casa, sino para darnos aliento, para compartir palabras que no se podían decir dentro de esas paredes, gruesas que todo lo vigilaban. Nos veíamos en el caminito de tierra que bordea el arroyo, justo detrás del huizache más viejo, ese que se partía en dos como si hubiera soportado demasiadas tormentas. A veces solo nos sentábamos a mirar el cielo, a veces ella me leía en voz baja fragmentos de libros que conseguía prestados de la escuela del pueblo. Mira esto, me dijo una tarde, abriendo una hoja arrugada. Virginia Woolf, una escritora. Yo nunca había escuchado ese nombre. Dice que una mujer necesita dinero y un cuarto propio si quiere escribir. ¿Qué te parece? Yo daría lo que fuera por un cuarto donde nadie entrara sin tocar. Carlina me miró en silencio, y ese silencio fue más solidario que 1000 abrazos. Desde que empezó a venir Heriberto, mi madre había reforzado sus advertencias. Me vigilaba más de cerca, me pedía que no usara los vestidos claros, que no me soltara el cabello, que no alzara la voz en las sobremesas. Cuida tu forma de sentarte, Aurelia, no provoques. Esa palabra, provocar, como si el solo hecho de existir en un cuerpo de mujer fuera una provocación, como si respirar, mirar, caminar, fuera un acto de osadía. Y fue entonces que comprendí algo importante. A muchas nos enseñan que evitar la violencia es nuestra responsabilidad, que si alguien nos lastima, es porque no supimos callar a tiempo, cubrirnos a tiempo, obedecer a tiempo, pero nadie habla del deber de los otros, de no dañar, de no aprovecharse, de no imponer el miedo. Un día, mientras bordaba en el patio, Heriberto pasó por detrás de mí y soltó, casi susurrando, las muchachas que no obedecen suelen aprender a la mala. Me quedé helada, no lo enfrenté, no le grité, pero entré a mi cuarto, saqué el cuaderno y escribí que se preparen, porque no voy a obedecer más. ¿Y tú? ¿Qué estás aquí? ¿Qué tal vez has escuchado esas frases que suenan a amenaza aunque estén disfrazadas de consejo? ¿Te atreviste a escribir tu verdad aunque fuera en secreto? Cuéntamela, aquí nadie borra tu historia. Aquí tu voz tiene eco. Después de esa frase de Heriberto, algo en mí se quebró, pero no como antes. No era el quiebre del miedo, era otra cosa, era el crujido de una puerta interior que se abría con rabia. No me temblaron las manos, no, lloré, solo sentí un fuego mudo, profundo, una certeza que no se dice pero que arde. No me van a quebrar. Esa misma noche, me levanté de la cama cuando todos dormían. Caminé descalza hasta el altar donde mamá ponía las veladoras, y ahí, en voz baja, le hablé a la Virgen como nunca antes. No le pedí milagros, no le supliqué que cambiara a nadie, solo le dije, dame el valor de resistir sin volverme piedra, ayúdame a salvarme, sin convertirme en lo que ellos quieren. Desde esa noche, dormí con el cuaderno abrazado al pecho, como un escudo, como un pacto. Empecé a escribir todo, los gestos, las palabras, las miradas, lo que me hacían sentir, lo que sospechaba que venía. Y una noche, después de una cena tensa en la que Heriberto no me quitó los ojos de encima, ni por un segundo, tomé una decisión que me cambió la vida. Si algo me pasaba, ese cuaderno no iba a morir conmigo. Al día siguiente, le pedí a Carlina que lo guardara. Nos encontramos en el camino del arroyo, como siempre. Ella notó la seriedad en mi cara y no preguntó nada, solo lo recibió con cuidado, como si le estuviera entregando un corazón palpitante.
Si un día no vuelvo, si un día desaparezco, tú vas a decir mi verdad. Promételo. Carlina asintió, no con miedo, con determinación, y así fue como ese cuaderno dejó de ser solo mío, se volvió semilla, testigo, palabra viva, porque si algo entendí es que a veces la única forma de sobrevivir no es escapar, es narrarse, es decirse a una misma lo que me pasa importa, mi historia importa, yo importo, y tú, ¿qué estás aquí? ¿Que me estás leyendo o escuchando? ¿Tienes un cuaderno oculto? ¿Un lugar secreto donde guardas lo que no te atreves a decir? Cuéntamelo, no para abrir tu herida, sino para que sanemos juntas. Déjame saber. ¿Qué sigues aquí? Que no me estoy contando sola. El cuaderno ya estaba a salvo, y yo empecé a sentirme distinta, no libre, no a salvo, pero con un arma secreta entre las costillas, como si por primera vez tuviera algo mío. Algo que nadie me podía arrebatar, la conciencia de que estaba despierta. Las semanas que siguieron fueron las más tensas de mi adolescencia. Heriberto seguía merodeando. Papá lo miraba con orgullo. Mamá, con resignación. Y yo, cada día, me levantaba con un pensamiento fijo, resistir. Un día más, solo un día más. Empecé a notar cosas que antes no veía, como los gestos pequeños de mi hermana menor. Lidia, tenía 10 años, y ya se comportaba como yo a su edad, silenciosa, obediente, vigilando antes de hablar. Una tarde, la sexta llorando detrás del molino de Nixtamal. No pregunté, solo me senté a su lado y le acaricié el cabello, y ella, con voz apenas audible, me dijo, no me gusta cómo me mira el primo. Mi sangre se heló, ahí lo supe, no era solo yo, nunca lo había sido. Heriberto no veía mujeres, veía presas, y si yo no hacía algo, Lidia sería la siguiente, o Carlina, o cualquier niña que no supiera decir no a tiempo. Esa noche no dormí, me quedé sentada junto a la ventana con una idea repiqueteando en el pecho, si no puedo escapar todavía. Entonces voy a hacer ruido, voy a sembrar la duda, voy a romper el silencio, aunque sea con grietas. Así nació el plan, no iba a gritar, no iba a enfrentar directamente a Heriberto. Sabía que eso era demasiado peligroso. Lo que iba a hacer era hablar con mamá, y no para pedirle permiso, ni ayuda, sino para decirle lo que nadie se atrevía a decirle. A la mañana siguiente, mientras amasábamos juntas en la cocina, le solté la frase con la voz seca, si no me crees. Ahora, luego será Lidia. ¿Eso también lo vas a callar? Mamá se quedó helada, las manos cubiertas de harina, los ojos temblando. No me respondió, no se defendió, solo se fue, y yo entendí que, aunque no lo admitiera, la herida ya estaba abierta, la semilla de la duda ya estaba dentro de ella. Esa noche escribí en una hoja suelta, que escondí entre su ropa limpia, una madre que no protege, también daña. ¿Y tú? ¿Qué estás del otro lado? ¿Alguna vez tuviste que enfrentar a alguien que amabas con una verdad dolorosa? ¿Alguna vez dijiste algo que sabías que rompería todo, pero que también podía salvarte? Déjame saber que estás aquí. ¿Qué estás sintiendo esto conmigo? Después de esa frase que le solté a mamá, la casa cambió, no de forma evidente, no con enfrentamientos, pero lo sentí, cómo se sienten los cambios de clima antes de que caiga la tormenta. Mamá dejó de hablarme durante 2 días, no me miraba, no me pedía ayuda en la cocina, pero tampoco me regañaba. Era como si estuviera procesando lo que le dije, como si una parte de ella estuviera luchando por no recordar sus propias heridas, porque, en el fondo, lo sabía, lo supo siempre. El tercer día, al amanecer, encontré una carta doblada dentro de mi canasto de ropa, escrita con su letra temblorosa, sin firma, solo decía, no sé cómo protegerte sin que todo se venga abajo, pero te creo, perdóname. Y yo no supe si llorar de alivio o de rabia, porque el perdón no borra lo que duele, pero al menos me dejaba saber que no estaba loca, que alguien, por fin, me estaba viendo. Desde ese momento, mamá comenzó a actuar distinto. No lo decía, pero me cuidaba con gestos. No me dejaba sola con Heriberto. Me pedía que la acompañara a todo, incluso cuando no era necesario. Era su manera de decirme, estoy aquí. No sé cómo, pero estoy. Y eso me dio una fuerza nueva. Un día, mientras pelábamos elotes juntas, me dijo en voz bajita, no dejes que te apaguen, Aurelia, aunque tengas que fingir por fuera, por dentro,
mantén viva tu llama. Esa noche escribí en mi nuevo cuaderno, porque el primero seguía escondido con Carlina. Mi madre también es una sobreviviente, solo que nunca lo dijo en voz alta, pero ahora, al verme resistir, también recuerda su valor. Y fue ahí cuando supe que no solo estaba sanando, yo también estaba tocando a las mujeres que me rodeaban, porque cuando una se atreve a romper el silencio, otras encuentran el eco para levantarse también. ¿Y tú? ¿Tienes alguna mujer que haya despertado cuando tú comenzaste a hablar? Una madre, una tía, una hermana que encontró su propia voz a través de la tuya. Cuéntamelo, porque estas memorias no son solo para desahogar, son para sanar juntas. Las palabras de mamá me acompañaron como un susurro invisible los días siguientes, aunque tengas que fingir por fuera, por dentro, mantén viva tu llama. Y eso hice, aprendí a fingir. Fingí que no me daba miedo Heriberto. Fingí que no me dolía la forma en que papá me ignoraba. Fingí que no me temblaban las piernas cada vez que Lidia pasaba demasiado cerca de ellos. Pero por dentro me estaba convirtiendo en brasa, silenciosa, sí, pero ardiendo. Empecé a observar todo con ojos nuevos. Escuchaba las conversaciones de los hombres en la mesa, sus palabras sueltas, sus chistes sucios. Notaba como algunos primos también comenzaban a mirar a mi hermanita con esa mezcla de poder y derecho, y comprendí que lo que me había pasado a mí no era un accidente, era un ciclo, una estructura. En esa casa, los varones crecían creyendo que podían hacer lo que quisieran, que el silencio de las mujeres era parte del mobiliario, y nosotras crecíamos creyendo que aguantar era parte de ser buena, pero yo ya no quería ser buena, quería ser libre. Fue entonces cuando le hablé a Carlina de algo que me daba vueltas en la cabeza, contar nuestra historia, pero no con nombres, no con señalamientos, no aún, sino con símbolos, con letras, con voz anónima. Y si dejamos que el pueblo sepa lo que pasa en estas casas donde todo parece perfecto por fuera, y si escribimos pequeñas historias y las dejamos en los pasillos de la iglesia, en las sillas del mercado, en los bolsillos de las batas colgadas. Carlina me miró con los ojos abiertos como soles. Tura, ¿quieres contar lo que te pasó? Quiero contar lo que nos pasa a todas. Así nació nuestro plan, una revolución silenciosa hecha con papel reciclado y tinta negra. Comenzamos a escribir pequeñas cartas, frases sueltas, pedazos de memoria, como esta. Hay niñas que crecen temiendo a la noche, no por los monstruos, sino por los hombres que no respetan puertas cerradas. Las doblábamos en 4 y las dejábamos donde sabíamos que alguien las encontraría. No firmábamos, no explicábamos, solo sembrábamos. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo? Esto, ¿alguna vez sembraste verdad en secreto? ¿Alguna vez dejaste pistas de tu historia para que alguien supiera? ¿Para que alguien sintiera que no estaba sola? Cuéntamelo, que no se pierda, porque a veces, una hoja doblada puede ser más poderosa que 1000 gritos. Las primeras cartas las dejamos en silencio, una en la banca de la plaza, escondida bajo una revista vieja, otra entre los cojines de la iglesia, donde las ancianas rezaban el rosario, una más, enrollada y metida en la grieta del portón del dispensario. Carlina y yo no esperábamos milagros. Solo queríamos que alguien leyera, que alguien pensara, que alguien sintiera. No había nombres, ni fechas, solo verdades disfrazadas de poesía. Una de las frases decía, ¿y si la que calla no otorga? ¿Si no sobrevive? La primera vez que vi a una mujer levantar uno de nuestros papeles, el corazón me dio un brinco. Era doña Remedios, la señora que vendía gorditas con chile en el mercado. Lo abrió, lo leyó, y no dijo nada, pero no lo tiró, lo guardó en su delantal, y en ese gesto silencioso, supe que nuestra voz había llegado. Esa noche escribí, en mi nuevo cuaderno, la palabra es semilla. Aunque no veamos la flor hoy, está germinando. Mientras tanto, en casa, las tensiones crecían. Heriberto se estaba impacientando, su mirada se volvía más torva, más agresiva. Intentaba hablarme con cariño, pero el veneno se le notaba en los dientes. Y yo, seguía firme. Ya no era miedo lo que sentía, era claridad, porque cuando una descubre su valor, ya no hay regreso. Puede seguir sintiendo dolor, sí, pero ya no se arrastra, ya no se arrodilla, ya no se disculpa por existir. Una tarde, mamá me tomó del brazo con más fuerza de lo habitual, me llevó al cuarto donde
Nadie nos oía y me dijo: tu papá quiere que hables con Heriberto. Dice que sería buen esposo, que ya tienes edad. Yo cerré los ojos por un momento. Sentí que me faltaba el aire, pero cuando los abrí, ya no era la niña de antes. Ya no, si intentan casarme con él, yo me voy, con o sin permiso, a pie si hace falta, pero me voy. Mamá no dijo nada, pero tampoco insistió, y eso fue suficiente, porque cuando una mujer empieza a trazar su límite, el mundo alrededor empieza a temblar, y tú, que estás aquí conmigo, ¿tuviste que trazar un límite alguna vez con alguien de tu propia sangre? ¿Tuviste que decir hasta aquí aún sabiendo que te dolería? Cuéntame en los comentarios, o solo escribe: yo también puse mi límite. Después de aquella conversación con mamá, nada volvió a ser igual, no porque las cosas mejoraran de pronto, sino porque yo ya no era la misma. Ya no era una niña asustada intentando agradar. Ahora era una joven que había descubierto algo más fuerte que el miedo, la dignidad. Papá no me habló durante 3 días, ni una palabra, ni una orden, solo me lanzaba esas miradas suyas que antes me hacían temblar, pero que ahora solo me recordaban todo lo que yo no quería hacer. Y Heriberto, al ver que sus intentos no daban frutos, se volvió agresivo, no con golpes, no aún, pero con comentarios que lastiman como cuchillas envueltas en tela. Las mujeres como tú terminan solas, rezando en una mecedora vieja. Ya verás lo que pasa con las que se creen mejores que su familia. Nadie te va a querer con ese carácter. Y lo curioso es que esas frases, antes, me habrían destrozado, pero ahora, me daban risa, porque en el fondo, sabía que lo que más les molestaba no era mi carácter, sino que ya no me podían moldear. Una tarde, Carlina llegó agitada al punto donde nos veíamos. Traía un pedazo de papel arrugado que alguien había dejado en el altar de la capilla. No era de nosotras, era de alguien más. Decía: yo también crecí entre silencios, gracias a quien dejó palabras por mí. Ahora ya no me escondo tanto. Nos miramos con los ojos brillantes. Lo habíamos logrado. Nuestra voz, nuestras cartas, estaban despertando ecos. Y ese día supe que ya no estaba sola, que mi historia, la historia de tantas mujeres antes y después de mí, estaba comenzando a encontrar cauce, que la palabra era una cadena, pero también podía ser una llave. Esa noche, mamá me dejó un té caliente sobre la mesa y me dijo: no les tengas miedo, tienes algo que ninguno de ellos entiende, conciencia. Y por primera vez, vi en sus ojos una chispa, una pequeña luz, como si la llama que yo encendí también hubiera tocado su corazón. ¿Y tú? ¿Qué sigues aquí? Escuchando, acompañándome. ¿Has visto cómo tu valor puede despertar el de otros? ¿Has notado cómo tu decisión puede ser el primer paso para que alguien más se atreva? Cuéntame, esta historia no es mía, es nuestra. El día que supe que no iban a obligarme a casarme, fue uno de esos días que no hacen ruido, pero cambian el curso de toda una vida. Fue una mañana nublada, la casa estaba en silencio, como si algo pesado flotara en el aire. Papá me llamó al corredor. Tenía el ceño fruncido y el sombrero entre las manos. Heriberto se va hoy. Eso fue todo lo que dijo. Ni explicación, ni reproche, ni despedida. Solo lo miré. No pregunté por qué. Ya lo sabía. Él también había escuchado los rumores. Ya no era solo una carta, eran varias. Y las mujeres del pueblo hablaban bajito. Sí, pero hablaban. Y si algo temía mi padre, más que a Dios, era al que dirán. Ese mismo día, Carlina me confirmó lo que yo sospechaba. Doña Remedios y la comadre Alicia encontraron tus cartas, las leyeron, y comenzaron a escribir las suyas, las mías, las tuyas, las nuestras, las de todas. Ya no importa quién las empezó, ahora están por todos lados. Y fue entonces cuando sentí algo que nunca había sentido en mi vida. No era alegría, no todavía, era poder, no un poder para mandar o imponer, sino el poder que nace de saberse acompañada, el poder de saberse creída, el poder de haber dicho lo indecible, y seguir de pie. Esa noche, mientras todos dormían, mamá se sentó a los pies de mi cama, no dijo mucho, solo colocó algo en mis manos. Era una caja pequeña, de madera vieja, con un broche de metal. Dentro había una fotografía deslavada de una mujer joven, su madre y un papelito doblado muchas veces. Lo abrí, era una nota escrita con tinta azul.
casi borrada por el tiempo. Algún día vas a tener que decidir entre el miedo y tú, ¿verdad? Elige bien, porque lo que calles hoy, tus hijas lo cargarán mañana. Mamá no dijo que era su letra, no hacía falta, yo la abracé, y por primera vez, ella me abrazó de vuelta, fuerte, como quien sabe que el pasado ya no se puede cambiar, pero que el futuro aún puede escribirse distinto. ¿Y tú? ¿Qué estás escuchando esto? ¿Alguna vez heredaste un silencio? ¿Y te atreviste a romperlo? Escríbeme, no para mí, sino para ti. Después de que Heriberto se fue, la casa no se llenó de alegría, no hubo celebración, pero sí hubo algo que hasta entonces nunca había sentido entre esas paredes, alivio. Un silencio distinto, uno que no dolía, uno que no pesaba. Papá no volvió a mencionarlo. Hacía como si nada hubiera pasado, pero yo veía su mirada, había perdido control, y lo sabía, yo. En cambio, sentía que comenzaba a caminar con paso nuevo, ya no agachaba la cabeza al salir al pueblo, ya no me escondía en las sombras de los pasillos, y algo más había cambiado. La gente me miraba distinto, las mujeres del pueblo, antes tan cuidadosas con sus palabras, empezaron a detenerme con excusas. ¡Qué bonito bordas! Aurelia, vi tus ojos en la misa, tienes mirada firme, gracias por lo que escribiste, aunque no firmaras. Todas supimos que eras tú, no necesitaban decir más. Cada una me entregaba una palabra, un gesto, una flor, y con eso me bastaba. Carlina y yo ya no nos reuníamos en secreto, ahora caminábamos juntas por el mercado, compartíamos pan y dejábamos nuestras hojas con frases en los canastos de verduras, en las entradas del molino, bajo las piedras del jardín de la iglesia. Una decían, somos muchas, estamos despiertas, y ya no tenemos miedo. Otra, no fuimos exageradas, no fuimos locas, fuimos valientes antes de tiempo, y cada una de esas frases era una cuerda lanzada a otras mujeres que aún vivían ahogadas en el silencio, porque ya no escribíamos por nosotras, escribíamos para abrir ventanas. Una mañana, Lidia me abrazó por la espalda mientras yo lavaba en la pila. ¿Puedo escribir una carta contigo? Mi corazón dio un vuelco. Ahí supe que todo valía la pena, porque si una niña de 10 años ya quería nombrar lo que sentía, ya quería escribir su propia historia, entonces el ciclo se estaba rompiendo. ¿Y tú? ¿Que has llegado hasta aquí conmigo? ¿Estás escribiendo tu historia o aún vives bajo las palabras de otros? Déjame saberlo, aunque sea con un aquí estoy. Cuando Lidia me pidió escribir una carta conmigo, algo se movió en lo más hondo de mí. Ella, tan calladita, tan observadora, había estado mirando todo este tiempo, no solo lo malo, sino también la semilla de valentía que habíamos sembrado. Nos sentamos juntas en el corredor, con el cuaderno sobre las piernas, y le pregunté, ¿qué quieres decir, Lidia? Ella pensó un momento, miró al cielo, y dijo bajito, quiero decir que las niñas no deben tener miedo de estar en su casa. Sentí que las lágrimas se me asomaban, no por tristeza, sino por la fuerza de esas palabras tan puras, tan simples, tan necesarias. Así que escribimos eso, sin adornos, sin poesía. Las niñas no deben tener miedo de estar en su casa, y la dejamos, juntas, en la banca de la escuela, doblada con cuidado dentro de una cajita de lápices rota. Ese día entendí que el cambio ya no dependía solo de mí, ya éramos muchas, y cada una estaba tomando su lugar, como en una danza silenciosa que se iba extendiendo por las calles del pueblo. Una tarde, al pasar por la tienda de don Lucio, una mujer que nunca me había dirigido la palabra, la señora Tomasa, esposa del panadero, me tomó del brazo con suavidad y me dijo al oído, yo también fui obligada a callar, pero tú me diste palabras. Gracias. No pude responder, solo asentí, con un nudo en la garganta, porque esas frases, esas confesiones espontáneas, eran como abrazos en medio de un incendio. Esa noche, mientras Carlina y yo escribíamos nuevas cartas, le pregunté, ¿y si un día se enteran que fuimos nosotras? Ella sonrió. Entonces que lo sepan, ya no nos vamos a esconder. Que se enteren que las mujeres también escribimos la historia. Y supe que tenía razón, porque esconderse es una forma de sobrevivir, pero decirse es una forma de vivir. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo esto? ¿Te atreverías a escribir lo que nunca dijiste en voz alta? Aunque sea para ti, aunque sea para una
niña que aún vive asustada dentro de ti, escríbelo aquí, o simplemente dime, estoy lista para contarlo. Con cada carta que dejábamos, el pueblo se iba transformando, no de golpe, no con discursos ni pancartas, pero sí con miradas nuevas, con silencios que ya no dolían, sino que escuchaban. Las mujeres empezaron a hablar entre ellas, en el molino, en la fila de las tortillas, en los velorios y las misas. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de sanar, de nombrar, de acompañar. Una tarde, doña Amalia, que siempre había sido callada y reservada, se me acercó con una libreta vieja y me la entregó sin decir palabra. Cuando la abrí en casa, vi que estaba llena de recuerdos, historias que había escrito de niña, de adolescente, de esposa, historias de miedo, de fuerza, de resistencia, historias que nunca se atrevió a leerle a nadie. Hasta ahora, la última página decía, yo también fui muchas veces silencio, pero hoy me uno a ustedes. La comunidad empezó a organizar pequeñas reuniones de bordado, como las llamaban en voz baja, pero todas sabíamos que se trataba de otra cosa. Ahí nos sentábamos, aguja en mano, pero con la voz suelta, nos contábamos las penas, nos prestábamos palabras, nos pasábamos fuerza como si fuera hilo. Una mujer le leía a otra lo que había escrito, otra recordaba a su madre, a su abuela, a su hermana, y todas sabíamos que estábamos tejiendo algo más grande que un mantel, una red, una promesa, una nueva historia. Y mientras todo esto sucedía, Lidia se convirtió en una pequeña vigía. Cuando notaba algo raro, cuando un primo decía algo que no debía, cuando una niña parecía asustada, ella me lo decía, y juntas buscábamos cómo proteger, cómo intervenir, cómo no repetir lo que nos había tocado vivir. Y esa es la palabra que más se me quedó grabada en el corazón, repetir, porque eso es lo que pasa cuando no se habla, cuando no se rompe el ciclo, cuando una calla por miedo, el dolor se hereda. Pero ahora lo sabíamos, ahora teníamos conciencia, y con ella, teníamos opción. ¿Y tú, qué me estás acompañando? ¿Estás repitiendo una historia que no elegiste? ¿O ya empezaste a escribir una nueva? Cuéntamelo, no para recordar el dolor, sino para celebrar el despertar. El día que me di cuenta de que ya no tenía miedo, fue un día común, sin tormentas, sin anuncios, sin lágrimas. Estaba en el patio, tendiendo ropa, cuando escuché a papá discutir con uno de mis tíos en la entrada. Decía cosas como, las mujeres de esta casa ya no son como antes, ahora cuestionan todo, ahora escriben, ahora opinan. Y el tío, con tono burlón, respondió, pues algo bueno les sembraron, hermano, porque antes solo agachaban la cabeza. Me reí bajito mientras colgaba la última blusa, no por burla, sino por la certeza, porque sí, ya no éramos las mismas. Esa noche lo escribí en mi cuaderno. El cambio no siempre llega con gritos. A veces llega con una mujer que se niega a bajar la mirada. Mi hermana Lidia ya escribía sus propias cartas. Carlina había empezado a enseñar a otras chicas a narrar sus vivencias. Doña Amalia organizaba las reuniones en su casa cada semana. Y mamá, aunque seguía siendo discreta, ya no se disculpaba por defendernos. Una tarde, me tomó de la mano, me miró con esos ojos suyos llenos de batallas calladas, y me dijo, gracias por no haberte rendido, porque al verte, me vi, necesité más. Fue el abrazo más largo que nos dimos en la vida, uno sin reproches, uno que cerraba heridas antiguas. Y en ese momento comprendí, sanar no es olvidar, sanar es mirar el pasado sin permitir que nos defina. A veces me preguntan, si alguna vez quise vengarme, y la verdad es que no, porque entendí que la verdadera justicia no está en destruir al otro, sino en reconstruirme yo, en no permitir que su sombra me robe mi luz. ¿Y tú, qué sigues aquí conmigo? ¿Has sentido ese momento en que te das cuenta que ya no le temes a lo que antes te aplastaba? Ese instante en que dices, ya no me duele como antes, ya no me domina. Cuéntamelo, eso también es un acto de libertad. Con el paso de los meses, el pueblo ya no era el mismo. Las mujeres se miraban distinto, ya no bajaban la cabeza con vergüenza, ya no se tragaban las lágrimas en silencio. Ahora, cuando una hablaba, otra escuchaba, cuando una temblaba, otra la sostenía. Y yo seguía escribiendo, a veces cartas, a veces poemas,
A veces recuerdos que dolían pero que necesitaban salir, porque entendí que cada palabra que soltaba era una cuerda que me desataba del pasado. Un día, en una de las reuniones de bordado, Doña Remedios se acercó con un sobre blanco. Esto es para ti, Aurelia. Lo mandó alguien que no quiso decir su nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta corta. Solo decía, me marché sin pedir perdón, pero lo que hiciste cambió más de lo que imaginas. Ahora sé que no puedo seguir callando. Gracias. No firmaba, pero no hacía falta. Sabía que era él, Heriberto, y no sentí alivio, ni paz. Sentí justicia, porque aunque él siguiera su camino, aunque nunca enfrentara las consecuencias como debía, la verdad lo había alcanzado, y yo ya no era su víctima, era su espejo, y en ese espejo, él tenía que verse como realmente fue. Esa noche, escribí, no se trata de que el otro se arrepienta, se trata de que tú te liberes, que dejes de cargar lo que no era tuyo, y al cerrar el cuaderno, supe que el ciclo estaba completo. Ya no necesitaba esconder mis palabras, ya no tenía que disfrazar mi voz, ya podía caminar por la plaza con la frente en alto, con Lidia tomada de mi mano, con mamá sonriendo desde el umbral, porque la historia que había comenzado, con miedo, había terminado con dignidad. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo hasta aquí? ¿Ya soltaste lo que no era tuyo? ¿Ya entendiste que sobrevivir no es suficiente? ¿Qué mereces vivir con plenitud? Si tu respuesta es sí, celébralo. Y si es aún no, quédate. No estás sola. El día que me animé a leer uno de mis textos en voz alta frente a las demás mujeres, mis piernas temblaban, no porque dudara de mis palabras, sino porque, por primera vez, no me escondía. Estaba ahí, completa, sin máscaras, mostrando mis cicatrices como quien muestra un mapa de guerra. Leí un fragmento simple, pero verdadero. Mi cuerpo ya no es territorio enemigo, es mi casa, y yo, por fin, aprendí a habitarlo sin vergüenza. Cuando terminé, hubo silencio, un silencio lleno de respeto, de lágrimas contenidas, y luego, una a una, comenzaron a aplaudir, despacio, con el alma. Fue ese día cuando supe que mi historia ya no era mía, era de todas, era una antorcha que pasábamos de mano en mano, y al hacerlo, dejábamos de tener miedo a la oscuridad. Lidia se acercó con una sonrisa de orgullo. Quiero escribir algo también. Le pasé el cuaderno. Escribió con letra grande. De niña valiente, yo no tengo miedo porque mi hermana me enseñó que puedo hablar. La abracé tan fuerte que sentí como los hilos rotos del pasado se volvían a coser, despacito, como si su inocencia restaurara lo que a mí me arrebataron. Esa noche, mamá me sirvió un café sin decir una sola palabra. Se sentó frente a mí, con sus manos arrugadas sobre la mesa, y me dijo, gracias por devolvernos la voz, Aurelia, por enseñarnos que ser mujer no es una condena, es una fuerza. Y lloramos, las dos, no por tristeza, sino por todo lo que habíamos contenido durante años. ¿Y tú? ¿Qué sigues aquí? ¿Has sentido esa fuerza? ¿Has sentido cómo, al hablar, tu verdad, también sanas la historia de quienes te rodean? Dímelo, o solo escribe. Estoy volviendo a mí. Después de aquella noche, mi nombre empezó a decirse con respeto, no como la rebelde, no como la problemática, sino como la que rompió la cadena sin romperse a sí misma. Las mujeres del pueblo comenzaron a organizar un pequeño círculo de lectura en la casa parroquial, ahora que el nuevo sacerdote, un hombre joven y comprensivo, había abierto las puertas con humildad. Ahí llevaban sus textos, sus recuerdos, sus preguntas, y entre todas tejíamos algo más que historias, tejíamos futuro, un futuro en el que nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras vecinas, no crecieran creyendo que callar era su única opción. Un día, mientras tendía la ropa con Lidia, ella me preguntó, ¿tú crees que cuando yo sea grande, ya no existan hombres como Heriberto? Tragué saliva, y le respondí con lo más honesto que tenía, no puedo prometerte eso, hija, pero sí puedo prometerte que tú vas a saber defenderte, y nunca vas a estar sola. Ella me sonrió, y yo sentí que algo se completaba en mi interior, como si la niña que fui, la que lloró en silencio durante tantas noches, por fin pudiera dormir tranquila. Ya no había cartas escondidas, ahora había micrófonos, lecturas en voz alta,
talleres de escritura y memoria. Ya no éramos solo Carlina y yo, ahora éramos una comunidad entera despertando. Y mamá, que durante tanto tiempo fue sombra, se convirtió en luz. Empezó a compartir recetas en las reuniones, a contar anécdotas de su infancia y hasta se animó a leer uno de sus recuerdos más difíciles, temblando, pero firme. Ese día, la abracé como nunca antes, porque comprendí que la redención también llega para quienes antes no supieron cómo actuar, y que sanar juntas es más poderoso que señalar. ¿Y tú, te has reconciliado con alguna mujer de tu historia que también fue víctima del miedo? ¿Has entendido que a veces nuestras madres también tuvieron que sobrevivir a su modo? Cuéntamelo, si quieres, o simplemente dime, también estoy aprendiendo a perdonar. El día que organizamos la primera lectura pública en la plaza fue como ver un sueño cobrar cuerpo. Pusimos una mesita sencilla, algunas sillas prestadas, un altavoz pequeño y una cartulina que decía, voces que ya no se callan. No sabíamos cuánta gente vendría, no esperábamos multitudes, pero llegaron. Primero las mujeres del círculo, luego las niñas curiosas, después algunos hombres, que escuchaban de lejos, como quien espía sin saber por qué le arde lo que oye. Yo fui la última en leer, no por miedo, sino porque sentía que muchas otras tenían que hablar antes que yo, que mi voz ya había hecho lo suyo, y ahora le tocaba a otras florecer. Pero cuando me tocó, abrí el cuaderno donde todo había empezado, el que Carlina me devolvió con una cinta roja y sus palabras escritas en la contraportada. Esto no es un testimonio, es un legado. Leí con voz firme. A veces, la libertad no llega con puertas abiertas, sino con palabras pronunciadas desde una herida. Y cuando una mujer habla, no está contando su historia, está encendiendo la voz de todas. Al terminar, no hubo aplausos escandalosos, hubo silencio, pero de esos que abrazan, de esos que dicen, te oímos, te creemos, somos tú. Y en ese instante comprendí que ya no necesitaba venganza, ni justicia en papeles, ni reconocimiento, porque lo que había nacido ahí, en esa plaza, era comunidad, era semilla fértil, era libertad en carne viva. Volví a casa esa noche con el corazón lleno. Lidia dormía abrazada a uno de mis cuadernos. Mamá bordaba en silencio, con una sonrisa tranquila, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si por fin, pudiera respirar sin miedo. ¿Y tú? ¿Has sentido ese momento en que tu verdad deja de doler y empieza a sanar a otros? Cuéntamelo. Estamos cerrando, pero tu voz también importa. Con el tiempo, las cartas dejaron de ser anónimas. Ya no era necesario esconderlas. Ahora, llevaban firma, fecha y hasta dedicatorias, porque entendimos que ponerle nombre al dolor también es una forma de recuperar el nombre que nos arrebataron. Las niñas comenzaron a escribir desde pequeñas. Los maestros del pueblo incluyeron espacios de expresión en las clases, y el nuevo sacerdote abrió un pequeño mural comunitario, donde cualquiera podía dejar su historia, su poema, su recuerdo, sin censura, sin vergüenza, y cada vez que pasaba frente a ese mural, veía en él un espejo colectivo, historias de abandono, de fuerza, de ternura, de madres que por fin pidieron perdón, de hijas que por fin perdonaron, de mujeres que ya no callaban. Un día, Carlina me llevó a la colina más alta del pueblo. Desde ahí se veía todo, las casas, la iglesia, el mercado, la plaza. Me abrazó por detrás y me dijo, ¿ves todo eso? Ahí también está tu historia, no solo en los cuadernos, Aurelia, en las calles, en las voces, en las niñas que ahora caminan seguras. Y lloré con la calma de quien ya no está, rota, con la gratitud de quien, a pesar de todo, eligió vivir sin amargura. Esa noche escribí en la última hoja de mi cuaderno más antiguo, no fui valiente desde el principio, fui valiente cuando ya no tuve opción, y en esa valentía tardía, encontré a otras, y juntas, hicimos luz. ¿Y tú? ¿Qué has estado conmigo todo este tiempo? ¿Sabes ya cuánta luz hay en ti? ¿Te diste cuenta de que tu historia, por dura que sea, puede ser un faro para otra? Dímelo, o simplemente escríbeme. Yo también soy parte de esta red. Hoy, con 74 años, miro hacia atrás y no me reconozco en aquella niña que temblaba, en la oscuridad, no porque la niegue, sino porque he aprendido a mirarla con compasión, a abrazarla, a decirle,
sobreviviste, y eso te hizo fuerte, pero hablar, eso te hizo libre. La casita de mi madre sigue en pie. Lidia vive aquí, conmigo. Ahora es maestra en la escuela del pueblo y enseña a sus alumnas que las palabras también son hogar. Y cada tanto, cuando el sol baja y la plaza se va quedando vacía, saco mis cuadernos viejos, los leo, los toco como quien toca cicatrices, que ya no duelen, y sonrío, porque sé que mi historia, con todas sus sombras, también ha sido lámpara para otras, y que lo que una vez me hizo caer de rodillas, ahora me sostiene de pie. No hay semana en que no llegue una joven, una madre, una abuela, a contarme algo. No me piden consejos, solo quieren ser escuchadas, y yo escucho, y les digo lo mismo. Que un día me dije frente al espejo: no estás sola, no estás rota, no estás equivocada por haber sentido lo que sentiste, porque cada una de nosotras es una historia viva, y cuando se atreve a nombrarla, cuando se atreve a contarla, cambia el mundo. Hoy tengo arrugas, canas, y la voz un poco más bajita, pero tengo algo que antes no tenía: paz. La paz de haber contado lo que ardía en mi pecho, la paz de haber sanado sin venganza, la paz de saber que sembré en tierra fértil. Y tú, ¿qué estás aquí, justo ahora, leyendo estas líneas? ¿Ya sembraste tu verdad? ¿Ya te perdonaste por haber guardado silencio tanto tiempo? Dímelo, escríbelo, aunque sea una sola palabra. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No solo escuchaste una historia, formaste parte de una memoria compartida, porque cada lágrima que asomó en tus ojos, cada suspiro, cada yo también, es un hilo invisible que nos une, una red tejida entre mujeres que tal vez nunca se vean, pero que se reconocen en el alma. Oiga, cuando abro mi ventana y escucho a las niñas correr por la calle sin miedo, cuando veo a las mujeres hablar sin bajar la voz, cuando me siento frente al mural comunitario y leo nuevos nombres, nuevas luchas, nuevos comienzos, sé que todo valió la pena. Mi voz fue una entre muchas, pero fue la mía, y la usé, con temblor al principio, con fuerza después, con amor hasta el final. Y si tú, mujer, estás leyendo esto y aún no has contado lo que duele, si aún cargas con silencios heredados, con palabras atragantadas, te digo, no es tarde, nunca es tarde. Cada historia contada es una piedra menos en el costal. Cada verdad dicha es un paso hacia la libertad. Y si alguna vez dudas, piensa en esta vieja que escribe desde su cocina, con un cafecito al lado, una libreta abierta y el corazón sereno. Y recuerda, no se necesita ser heroína para cambiar el mundo, solo hace falta decir lo que nadie se atrevió a decir antes. Gracias por acompañarme, gracias por leerme, gracias por no apartar la mirada. Ahora es tu turno. Cuéntala, grítala, susúrrala, escríbela, haz con tu historia lo que te dé paz, porque el silencio puede ser una prisión, pero tu voz es la llave. Con cariño y verdad, Aurelia, una más entre tantas, una menos que se quedó callada, una que eligió vivir despierta.